Sentía algo y sabía que podíamos tener contacto con Dios, a veces de manera diferente. A veces por la noche, cuando tenía ese contacto con Él, decía a mí misma que seguramente hay algo más justo y más verdadero. Me preguntaba si algún día podré acercarme a Él. Oh Alá, manténles firmes en la senda de la fe y recompénsalos con el mejor rango en el paraíso, como les recompensaste con la guía del Corán. Con el Corán me guié. أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع Me llamo Bárbara, tengo 24 años, soy francesa, soy natural de Lille, estudio un máster de Sociología y Desarrollo Social, soy musulmana desde hace 3 años. Nos encontramos con Bárbara en la ciudad francesa de Lille, donde sigue sus estudios. Creció en un pueblo del norte de Francia y nunca había oído nada sobre el Islam. La religión de mis padres era la fashion victim, vestirse y seguir la moda. No hablábamos de religión y espiritualidad. Dios no estaba muy presente, pero siempre he tenido un enlace con Dios, sin saber lógicamente quién era, pero sentía que había algo. Sabía que a veces podíamos tener contacto con Dios de forma diferente. A veces por la noche, cuando tenía ese contacto con Él, decía a mí misma que seguramente hay algo más justo y más verdadero. Me preguntaba si algún día podré acercarme a Él. El acercamiento a Alá, glorificado sea, tiene un sabor especial. Solo lo puede experimentar quien es sincero con Él, glorificado sea. Bárbara se vio muy afectada de la misericordia de Alá con ella, por haberla elegido y guiado al Islam. Cuando llegué a Lille para iniciar mis estudios de posgrado, compartí alojamiento con una estudiante extranjera, una chica marroquí. Pero ella no vivía el Islam y nunca me habló de ello. Nunca fue un tema de conversación entre nosotras. Vive a lo occidental, por lo que no conocía el Islam a través de ella. Un día me propuso ir a casa de sus padres, en Marruecos, por 2 semanas, con alojamiento y comida. Para los estudiantes los billetes no eran caros, y fuimos a Marruecos. Es al llegar allí donde tuve la sorpresa. Me quedé sorprendida. En realidad encontré otra cosa. Es como aterrizar en otro planeta. Bárbara dice que los medios de comunicación siempre distorsionaban la imagen de los musulmanes, pero cuando viajó a Marruecos se quedó sorprendida del trato que recibía de los marroquíes y su amabilidad hacia ella y la sonrisa que no se separaba de sus rostros. Cuando volví a Francia, me dije que ya era hora de sacar mi propia conclusión y construir mi propia idea. Tenía prejuicios y era importante hacerme mi propia idea con otro ojo. Pero lo hacía por curiosidad. Era simplemente por curiosidad. Y cuando empecé a leer el Corán y estudiarlo,
Empecé a leerlo y a reescribir los versículos en francés. Me dije que tenía que leerlo desde otra perspectiva, no con los prejuicios que tenía, desde una visión nueva. Lo hice durante 6 meses. No fueron 6 meses fáciles para Bárbara. Leyó el Corán traducido de forma profunda y minuciosa y buscó las dudas y las respuestas a estas dudas y descubrió la otra faceta de su personalidad. Bárbara, la que cree en su Creador. Sobre todo leer el Corán, intentando comprender. Procedo de una cultura cristiana, católica. En la religión católica encontraba muchas cosas incoherentes e ilógicas. Por eso la dejé. Recordó aquellos días cuando leyó por primera vez el Corán y recordó cómo Alá le hablaba directamente. Es una sensación bonita y al mismo tiempo emotiva. ¿Cómo te sientes ahora? Cuando leía el Corán, me considero una persona bastante fuerte, que llora raramente. Que puede llevar bien las pruebas y ayudar a los demás. Y cuando leí el Corán, tuve la misma sensación que cuando buscaba la verdad y acercarme a ella, o que si encontraba esa verdad formaría parte de esas personas que la tienen. Cuando leía el Corán tenía la sensación de pertenencia a Dios. Es lo que sentí y lo que siento ahora. Pertenecemos a Él. Es a Él a quien pertenezco y que es una sensación enorme. Podemos ser muy ricos y fuertes, pero sin Él no somos nada. No soy de mucho llorar y tampoco hablo mucho de eso, porque es algo que me domina realmente. Sé que sin mi Señor no soy nada y que si no me hubiera convertido al Islam, mi vida no tendría sentido. Glorificado sea Allah. A veces, cuando me siento con los que abrazaron el Islam, siento que los que nacimos musulmanes no hacemos lo que debemos hacia el Islam. Me pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros para el Islam? Es decir, que una chica de 24 años, cuando recuerda cómo abrazó el Islam y cómo Allah, glorificado sea, le guió, sientes que Allah le concedió la mejor gracia que pueda existir. La gracia que Allah nos la concedió a nosotros, la gracia de ser musulmán. ¿Por qué nosotros no sentimos este valor? ¿Qué le diremos al profeta, la paz sea con él? Él quien sufrió y se esforzó para que esta religión sea difundida, mientras que nuestra fe no pasa de nuestras zonas o las fronteras de nuestros países. ¿Cuándo haremos llegar el Islam a este lugar? Somos responsables y Allah sabe mejor. اشتكى جوف الظما
لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي. 6 meses después, practicando entre cultura y tradiciones, vemos que la aplicación en Francia no tiene el lugar que merece que el Islam le había dado. El Islam da a la mujer un lugar muy importante y que es complementaria con el hombre y que sin ella no hay un todo. Por motivo de nuestra negligencia en difundir el Islam, y el gran motivo es que los medios de comunicación occidentales manchan la imagen del Islam. De las dudas que tenía Bárbara es que el Islam oprime y es injusto con la mujer. Pero cuando abrió el Corán, encontró un capítulo entero llamado Las mujeres. Hay un versículo en particular y es el de... Al principio, cuando me interesé en el Corán, decidí empezar por donde hay más polémica, y es el tema de las mujeres. Leí el capítulo de las mujeres. Me llamó la atención el versículo 82, porque explica que hay contradicciones en las otras escrituras y que si reflexionan en el Corán, no encontraríamos contradicciones. Cierto. Si este Corán procediera de humanos o de otro que no fuera Alá, glorificado sea, habríamos encontrado en él numerosas contradicciones. Si este Corán procediera de humanos, no habríamos sabido lo que es lo oculto, del que Alá, glorificado sea, habla. Si este Corán procediera de otro que no fuera Alá, glorificado sea, no habríamos sabido las historias del pasado de las que habla el Corán. Al contrario de lo que encontramos en los libros sagrados que han sufrido distorsión y en los que encontramos muchas contradicciones. Una noche se sentó delante de los documentos que leía y estudiaba a la luz de las candelas y se preguntó, ¿acaso no ha llegado el momento de pronunciar la shahada, el testimonio de fe? A la hora de la oración del Dhuhr, se dirigió directamente a la mezquita más cercana y entró a la hora del rezo. No llevaba velo, entré con un pantalón vaquero. Entré y dije que tenía que hablar con el imam para saber cómo se hace. Me dirigí directamente a un hermano que resultó que era el imam. Empecé a contarle que quería convertirme. Gracias a Dios fue muy paciente y amable conmigo. Me miraba y me escuchaba. Otro hermano se acercó a mí y me dijo, «Es el imam con quien hablas, pero no habla nada de francés. No ha entendido nada de lo que acabas de decir». Llevaba 10 minutos hablando con una persona muy paciente que no me interrumpió y tampoco me entendió. Luego me dijo que volviera dentro de 2 días, el viernes, porque estábamos a miércoles. En efecto, Bárbara acudió a la oración del viernes y ahí, ante todo el mundo,
pronunció el testimonio de fe. En voz alta dijo que nada ni nadie merece ser adorado con verdad excepto Allah, el Altísimo. Realmente es un sentimiento indescriptible. Es indescriptible. No hay palabras para decirlo. No podemos ser seres humanos completos mientras no tengamos esa relación con Dios, mientras no tengamos esa sensación que no lleva y que hace que seamos completos. Y no solo unas conchas vacías, buscando un material o un sentido a la vida. Con Dios las cosas son evidentes. No sé cómo describir esta sensación. Creo que forma parte de las cosas que están a la altura de la grandeza de Allah, que son tan grandes que no hay palabras que puede describir esta sensación y esta relación. À la grandeur d'Allah, qui sont tellement grandes que il n'y a pas de mots assez forts pour décrire cette sensation et ce lien. C'est No le resultó difícil a Bárbara anunciar a sus padres su Islam, pero lo difícil era llevar el velo en una sociedad que rechaza la vestimenta de la castidad. La preocupación llegó más tarde, un año después de ponerme el velo. Es cuando uno es visible, porque lo habitual en Francia es que nadie se pone el velo. Forzosamente se convierte en un signo religioso que está mal aceptado y es algo peyorativo. El Islam no tiene buena imagen aquí. Lo difícil sobre todo fue con mis padres. Porque al principio, cuando era solo la conversión, había que decirlo. No era nada, era algo que había que compartir y decir la verdad. No dejar nada para sí mismo. Se lo anuncié por teléfono. Puse por medio la distancia de seguridad entre el norte y el sur de Francia para estar segura. Se lo anuncié por teléfono y le dije: «Mamá, ¿te acuerdas cuando me dijiste que podemos decir todo a nuestra madre?» Al principio uno entra en paranoia. La primera semana pensamos que todo el mundo nos mira, pero 2 semanas después ni lo notamos. Pero ahora es algo normal, porque lo hago por Dios y no por la gente. Tengo mi cuenta y eso es. J'ai mon compte, donc voilà. قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. Al igual que las hermanas, cuando quieren cortarse el pelo o teñirlo, buscan la mejor peluquera y les llevará tiempo encontrar la mejor. Entonces, cuando tenemos una pregunta sobre la religión personal o cuando queremos profundizar sus conocimientos religiosos, es a un imam o a un profesor al que hay que acudir y es más importante que cortarse el pelo. Bárbara, después de su Islam, puso mucho interés en invitar al Islam a las no musulmanas, especialmente a las francesas. Creo que cuando estamos en un país no musulmán es nuestro destino y que tenemos un papel que desempeñar en ello. Y no hace falta ir a un país pseudo-musulmán por una u otra razón. Si estamos aquí es porque tenemos un papel que desempeñar, como embajadores del Islam. Y aunque es difícil, es una prueba para nosotros. Como musulmana, con lo que sabemos, creo que somos más responsables que cualquier otra persona que no es musulmana. Es una obligación para nosotros, porque como musulmanes tenemos que querer el bien para los demás y hacer que las personas tengan acceso a ese bienestar, tener acceso al Islam. Bárbara se encarga de los nuevos conversos al Islam e intenta convencerles de entrar a la mezquita. Debate con ellos y les explica el verdadero Islam, al contrario de lo que se ve en los medios de comunicación e Internet. El deseo de Bárbara es para esas conversas.
Mi proyecto sería de poder tener libros para ofrecer a las nuevas conversas, hacer pequeños regalos compuestos de varios libros que podrían ser una de las herramientas para empezar, como La fortaleza del musulmán, el Corán y otros libros que podrían ayudarlas a caminar y profundizar sus conocimientos. Por ejemplo, El jardín de los justos y los 40 hadices de Al-Nawawi. Donc, par exemple, Riyad al-Salihin, les 40 hadiths de Nawawi. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني